Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, ya sea que estén relajándose en casa, trabajando duro o simplemente navegando por YouTube en busca de algo interesante para ver. Y déjenme decirles, si son fanáticos de las series de aventuras, los galanes internacionales y, bueno, el drama, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ambiente turco-italiano, y que involucra a uno de los actores más populares del momento, Can Yaman. Sí, estamos hablando de su próxima interpretación del legendario Sandokan. El rodaje ha comenzado, la expectación está por las nubes, pero también, la polémica lo acecha. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta nueva adaptación, desde las primeras imágenes filtradas del set hasta los rumores y controversias que la rodean. Vamos a hablar de las expectativas del público, de los desafíos que enfrenta Yaman al asumir este papel icónico y, por supuesto, de las razones por las que esta producción ya está generando tanta división. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, o simplemente quieren apoyar este canal, les invito a suscribirse. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkenci y Dolunay, se embarca en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, dar vida al valiente y carismático Sandokan, el pirata malayo creado por el escritor italiano Emilio Salgari. Esta no es la primera vez que la historia de Sandokan llega a la pantalla, por supuesto. La miniserie de los años 70 protagonizada por Kabir Bedi, se convirtió en un fenómeno mundial, estableciendo un estándar muy alto para cualquier adaptación futura. Y aquí es donde empieza la controversia. Para muchos, Kabir Bedi es y siempre será Sandokan. La imagen del actor indio está intrínsecamente ligada al personaje, y la idea de ver a otro actor en ese papel resulta, cuanto menos, difícil de digerir. Sin embargo, los productores de esta nueva versión, la empresa italiana Lux Vide, parecen decididos a darle un nuevo giro a la historia, atrayendo a una audiencia más joven y global gracias al innegable atractivo de Can Yaman. Las primeras imágenes del rodaje, filtradas a través de redes sociales y medios de comunicación, han generado opiniones muy diversas. Algunos elogian el aspecto físico de Yaman, su preparación física y su compromiso con el papel. Otros, en cambio, critican su elección, argumentando que no tiene el carisma o la presencia escénica necesaria para encarnar a un personaje tan icónico. También se ha cuestionado su acento, ya que aunque ha estado aprendiendo italiano, algunos consideran que aún no es suficiente para interpretar a un personaje que, aunque es malayo, ha sido tradicionalmente interpretado por actores italianos o con un dominio perfecto del idioma. Pero la polémica no se limita a la elección del actor principal. También ha habido críticas sobre la dirección que parece estar tomando la producción. Algunos fans de la obra original temen que se estén realizando demasiados cambios en la trama y en la caracterización de los personajes, alejándose del espíritu aventurero y romántico que hizo famosa la historia de Sandokan. Se rumorea, por ejemplo, que la relación entre Sandokan y Lady Mariana, interpretada en esta ocasión por la actriz italiana Alana Bloor, tendrá un enfoque más moderno y feminista, lo que ha generado cierto rechazo entre los puristas. Además, la producción ha enfrentado algunos problemas logísticos y técnicos durante el rodaje. Las grabaciones se han llevado a cabo en diferentes localizaciones de Italia y el sudeste asiático, lo que ha implicado un gran despliegue de recursos y una coordinación muy compleja. También ha habido retrasos debido a las condiciones climáticas y a la pandemia, lo que ha afectado el calendario de producción y ha generado cierta incertidumbre sobre la fecha de estreno. Pero más allá de las críticas y las dificultades, también hay motivos para ser optimistas. Can Yaman es un actor muy talentoso y dedicado, que ha demostrado su capacidad para asumir roles desafiantes y conectar con el público. Ha estado trabajando arduamente para aprender el idioma italiano, mejorar su forma física y meterse en la piel de Sandokan. Además, cuenta con el apoyo de un equipo de profesionales muy cualificados, que están poniendo todo su esfuerzo en crear una producción de alta calidad. La nueva versión de Sandokan también tiene el potencial de atraer a una nueva generación de espectadores a la historia original. Con una narrativa más moderna, efectos especiales de última generación y un reparto diverso y talentoso, la serie podría convertirse en un éxito mundial.
Además, la elección de Can Yaman como protagonista podría abrir las puertas a nuevas oportunidades para la industria del entretenimiento turca en el mercado internacional. Sin embargo, el camino no será fácil. La sombra de Kabir Bedi es muy alargada, y las expectativas del público son muy altas. Can Yaman tendrá que demostrar que es capaz de ofrecer una interpretación fresca y original de Sandokan, respetando al mismo tiempo la esencia del personaje y la historia original. Tendrá que convencer a los escépticos y ganarse el corazón de los fans. La polémica, en este caso, no es necesariamente algo negativo. De hecho, puede ser una forma de generar interés y expectación en torno a la producción. Al final, será el público quien tenga la última palabra. Será el público quien decida si esta nueva versión de Sandokan está a la altura de las expectativas o si, por el contrario, se queda corta. Lo que sí es cierto es que esta producción ha generado un gran debate sobre la adaptación de clásicos, la elección de actores para roles icónicos y la importancia de respetar la esencia de las historias originales. También ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales y los medios de comunicación para influir en la opinión pública y generar polémica. En resumen, el rodaje de la nueva serie de Sandokan, protagonizada por Can Yaman, ha comenzado en medio de una gran expectación y controversia. La elección del actor turco para interpretar al icónico pirata malayo ha generado opiniones muy diversas entre los fans, y la producción ha enfrentado algunos desafíos logísticos y técnicos. Sin embargo, también hay motivos para ser optimistas, ya que la serie tiene el potencial de atraer a una nueva generación de espectadores a la historia original y abrir nuevas oportunidades para la industria del entretenimiento turca en el mercado internacional. Al final, será el público quien decida si esta nueva versión de Sandokan está a la altura de las expectativas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el rodaje de Sandokan y la polémica que lo rodea. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué les parece la elección de Can Yaman como Sandokan? ¿Creen que logrará superar las expectativas y ganarse el corazón de los fans? ¿Están emocionados por ver esta nueva adaptación o prefieren quedarse con la versión clásica de Kabir Bedi? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, les invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré hablando de las últimas noticias del mundo del espectáculo, las series y películas más populares y, por supuesto, todo lo relacionado con Can Yaman y sus próximos proyectos. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Bien, pero como les prometí, vamos a profundizar aún más. No solo vamos a desglosar los aspectos técnicos y las controversias superficiales, sino que vamos a analizar la esencia misma de la adaptación. Vamos a explorar por qué Sandokan, como personaje, sigue siendo relevante hoy en día, y cómo los productores esperan que Can Yaman capture esa relevancia para una nueva audiencia. Primero hablemos del legado de Emilio Salgari. Este autor italiano del siglo XIX no solo creó a Sandokan, sino todo un universo de aventuras exóticas y personajes inolvidables. Salgari, a pesar de nunca haber viajado a los lugares que describía con tanta viveza, logró crear mundos que capturaron la imaginación de generaciones. Su Sandokan no es solo un pirata, es un príncipe desposeído que lucha por la justicia y la libertad en un mundo de colonialismo y opresión. Es un símbolo de resistencia y un romántico empedernido. La adaptación de los años 70 con Kabir Bedi elevó ese simbolismo a niveles estratosféricos. Bedi, con su imponente presencia y su mirada penetrante, personificó la nobleza y la valentía de Sandokan. Su química con Querelle André, quien interpretó a Lady Mariana, era palpable, y su romance se convirtió en un elemento central de la serie. La banda sonora, con su melodía inolvidable, también contribuyó a crear una atmósfera mágica y exótica. Ahora, ¿qué pasa con Can Yaman? Indudablemente, Yaman tiene un atractivo físico innegable. Su carisma ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿tiene la profundidad emocional y la experiencia actoral necesaria para interpretar a un personaje tan complejo como Sandokan? Algunos críticos argumentan que Yaman es más conocido por sus papeles en comedias románticas, y que el salto a un drama de aventuras histórico podría ser demasiado grande. Otros señalan su dedicación y su arduo trabajo para prepararse para el papel, incluyendo clases intensivas de italiano y entrenamiento físico.
La clave del éxito de esta nueva adaptación radicará en la forma en que los productores logren equilibrar la fidelidad al material original con la necesidad de modernizar la historia para una audiencia contemporánea. ¿Cómo se abordará el tema del colonialismo? Se profundizará en la complejidad de la relación entre Sandokan y Lady Mariana. Se explorarán los aspectos más oscuros de la vida de un pirata. Los rumores sobre un enfoque más feminista en la relación entre Sandokan y Lady Mariana son particularmente interesantes. En la versión original, Mariana era una figura un tanto pasiva, un objeto de deseo para Sandokan. Si la nueva serie la retrata como una mujer más fuerte e independiente, con sus propias motivaciones y ambiciones, podría atraer a un público femenino más amplio y generar un debate interesante sobre el papel de la mujer en las historias de aventuras. Además, la producción se enfrenta al desafío de representar de manera auténtica la cultura malaya. En el pasado, algunas adaptaciones de Sandokan han sido criticadas por su representación estereotipada de los personajes y las culturas asiáticas. Es fundamental que esta nueva versión consulte con expertos culturales y trabaje con actores y técnicos de origen malayo para garantizar que la historia se cuente de manera respetuosa y precisa. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de las nuevas tecnologías en la producción. Los efectos especiales de última generación podrían permitir a los productores crear escenas de batallas navales y paisajes exóticos que sean mucho más impresionantes y realistas que en el pasado. Sin embargo, es importante que los efectos especiales no eclipsen la historia y la interpretación de los actores. La elección de locaciones de rodaje también es crucial. Las grabaciones en Italia y el sudeste asiático podrían aportar autenticidad y realismo a la serie. Sin embargo, la logística de filmar en diferentes países puede ser complicada y costosa. En definitiva, la nueva serie de Sandokan protagonizada por Can Yaman es un proyecto ambicioso y arriesgado. Tiene el potencial de ser un gran éxito, pero también tiene el riesgo de decepcionar a los fans de la obra original. El éxito dependerá de la forma en que los productores logren equilibrar la fidelidad al material original con la necesidad de modernizar la historia para una audiencia contemporánea, de la calidad de la interpretación de Can Yaman y del resto del reparto, y de la capacidad de la producción para crear un mundo de aventuras emocionante y creíble. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor de la nostalgia. Para muchos, la serie de los años 70 es un recuerdo entrañable de su infancia o adolescencia. Superar esa nostalgia y convencer a los espectadores de que esta nueva versión vale la pena será un desafío considerable. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman tiene lo que se necesita para ser el nuevo Sandokan? ¿Están emocionados por ver esta nueva adaptación? ¿O creen que es mejor dejar el clásico en paz? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y no olviden suscribirse a mi canal para más análisis y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.